¿Es verdad que la recesión ha terminado? ¿Que los salarios comenzarán a subir y la economía estará todos los meses mejor que la anterior? Vamos a ver qué dijo el presidente. Tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó. La recesión terminó. Estamos saliendo del desierto. El país finalmente ha empezado a crecer. Bueno, para ver un poco si esto es verdad, que hemos salido de la recesión y que todos los días vamos a estar mejor, primero tenemos que ver de dónde venimos. Y justamente esto es algo que el presidente ha mencionado. Este famoso periodo doloroso del que nos habla es el de la brutal recesión de fines de 2023 y principios de 2024. Resulta que, bueno, como todos ya sabemos, el diagnóstico de manera súper resumida es que Argentina tenía un gasto público muy elevado, o sea, el Estado gastaba mucho dinero, tiene que cobrar muchos impuestos al sector privado para poder sostenerse, sector privado en el que están todas las empresas y toda la actividad productiva de la Argentina. Entonces, bueno, conforme más dinero vos le quitas a los sectores productivos de la Argentina, peor le va a ir al país. Y esto es lo que nos viene sucediendo hace más o menos 12 años de estancamiento económico y que se fue profundizando más con el tiempo. Además, un exceso brutal de regulación. El Estado dictamina un montón de leyes que realmente lo único que hacen es perjudicar al crecimiento económico argentino y, sobre todo, lo más grave es el famoso déficit fiscal. El exceso de gastos del Estado argentino llega hasta tal punto que no le alcanzan todos los impuestos para poder financiarlo y por ende tiene que recurrir a emitir dinero. Básicamente, el exceso de gastos por sobre la cantidad de impuestos que cobra el Estado argentino es financiado con emisión monetaria del Banco Central, imprimiendo billetes. Y recordemos que la emisión monetaria es la culpable de la inflación. También, por ejemplo, 2023 cerró siendo el segundo país con más inflación de todo el mundo. Todo este combo genera que Argentina tenga una de las presiones fiscales más altas de todo el mundo y, bueno, un montón de indicadores macroeconómicos que están totalmente desbalanceados, sobre todo hacia el negativo, o sea, en números rojos, provocando que el nivel de vida de la gente esté cada vez peor. Los salarios caen hace más o menos una década y la pobreza también viene subiendo hace un poco más que una década. Entonces, básicamente, ¿qué hizo Milei? Bueno, si nosotros entendimos que todos estos problemas son generados porque el Estado interviene mucho en la economía, ya sea gastando mucho dinero o regulando mucho, hay que hacer el proceso inverso, o sea, bajar el gasto público y desregular la economía. Y eso es lo que hizo Milei a fines de 2023, principios de 2024. Bajó mucho el gasto público, redujo a una mínima expresión el déficit fiscal, de hecho para terminar teniendo superávit, y desreguló la economía en algunos ámbitos en concreto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que esto en el corto plazo es durísimo. Y acá es donde entramos en el periodo doloroso que dice Milei que ya hemos abandonado. Básicamente, cuando vos bajás el gasto público, todas las áreas de la economía que dependen de ese gasto público, que en el caso de la economía argentina es prácticamente toda, van a caer en el corto plazo. Y además Milei realizó un movimiento muy importante y muy necesario, que es una de las famosas devaluaciones. De manera súper resumida, el precio del dólar en Argentina es determinado por el gobierno te dice cuál es el precio del dólar, que es el famoso dólar oficial, y los gobiernos anteriores, desde hace ya varios años, establecen el precio muy por debajo del precio que tendría el dólar si se determinase con libertad. Esto tiene un montón de consecuencias negativas. La primera es que el gobierno se queda sin dólares, y para que no se quede sin dólares establece el famoso cepo, que esto significa restricciones para que la gente directamente no pueda comprar dólares. Este combo de cepo más dólar artificialmente barato le hace mucho daño a la economía. No me voy a detener tanto en por qué, sí en que hay que solucionarlo para que la economía pueda mejorar en el medio y largo plazo. ¿Qué es lo que hizo Milei? Bueno, reducir el daño que le hacía el cepo a la economía. ¿Haciendo qué? Devaluando, o sea, aumentando el precio del dólar oficial, haciendo que se parezca más al precio que tendría el dólar si se determinase con libertad, como por ejemplo el precio del dólar blue, que es relativamente libre, achicando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, y entonces disminuyendo el daño que le hace a la economía el cepo en el mediano y largo plazo. El problema es que esto tiene consecuencias muy negativas en términos de inflación en el corto plazo. Los gobiernos anteriores mantenían el dólar oficial artificialmente barato justamente para contener a la inflación en el corto plazo. Básicamente, si el dólar está más barato de lo que debería de estar y todos los precios que dependen del dólar, por ejemplo las importaciones, están más baratos de lo que deberían estar, bueno, entonces la inflación va a ser más baja. Y sucede la inversa, ¿no? Si luego el gobierno de Milei devalúa, o sea, aumenta el precio del dólar, todos estos precios que están más bajos de lo que deberían, ahora van a aumentar encima de manera discreta, o sea, en muy poco tiempo, entonces la inflación va a aumentar mucho. Y además, en este periodo doloroso, el gobierno desreguló un poco la economía, sobre todo precios de bienes y servicios, como por ejemplo en los supermercados o cosas por el estilo, como por ejemplo durante algún momento las prepagas o la nafta o la comida, lo cual hizo que también aumenten de precio. Esto que generó, bueno, que en el corto plazo la inflación sea muchísimo más alta. En los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández o de Sergio Massa o de Cristina Fernández de Kirchner, quien sea que haya gobernado, la inflación mensual era de más o menos el 12-10%, mientras que luego de este ajuste que hizo Milei, de bajar el gasto público, devaluar y desregular precios, la inflación saltó a, por ejemplo, en diciembre de 2023, 25%. 25% mensual es un montón. Es, por ejemplo, 10 veces lo que tiene cualquier país del mundo en inflación en un año. Este salto brutal de la inflación lo que generó es que caigan muy fuerte los salarios, además de la actividad económica, o sea, de la economía, las jubilaciones y que suba muchísimo la pobreza. Acá tenemos la actividad económica que vemos que realmente venía cayendo desde antes de que Milei asuma, pero bueno, la caída se profundizó a principios de 2024 por estas medidas que tomó Milei. Los salarios en este gráfico podemos ver como casi cayeron un 30% entre diciembre y enero y la pobreza subió más de 10 puntos. Una brutalidad. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, que llegamos al momento que Milei declaró ayer, el momento donde la recesión ha terminado. La realidad es que, bueno,
bueno, todavía no lo sabemos. Yo esperaría ver un poquito más de meses, pero tiene toda la pinta de que sí. Si vemos la actividad económica de los últimos meses, podemos ver como claramente la economía ha dejado de caer, está empezando a rebotar todos los meses desde julio, que la actividad económica medida por el INDEC está creciendo y creció muy fuerte. Y si vemos otros organismos que miden la actividad económica que no son oficiales, podemos ver cómo pareciera que la recuperación está incluso más marcada. Si nos vamos de la actividad económica, incluso también están habiendo recuperaciones, en algunos casos más pronunciadas, en otros menos, en sectores como la industria, el comercio y también la construcción, que son sectores que cayeron brutalmente a inicios de este año y que les estaba costando bastante iniciar la recuperación, a diferencia del campo, por ejemplo, que se recuperó a una velocidad impresionante de la sequía del 2023. Y bueno, se está viendo que estos sectores están empezando a arrancar, que de hecho son los sectores donde hay más empleados, o sea, son los sectores que más se nota en el bolsillo de la gente cuando se recuperan, aunque no se recupera toda la economía de manera uniforme, sino que algunos sectores sí, otros no. Luego tal vez esos sectores que se estaban recuperando un mes caen, pero esos que estaban cayendo un mes suben. Es una recuperación mixta, así que se podría decir que bueno, no toda la economía está saliendo de la recesión, por lo menos de manera pronunciada, sino que a algunos les cuesta más y a otros menos. Sin embargo, yéndonos un poco de la actividad económica, podemos ver por ejemplo los salarios para darnos cuenta que claramente ya se ha tocado un piso a inicios de 2024 y la recuperación ha llegado. Los salarios vienen recuperándose desde mitad de año de manera ininterrumpida. Si vamos específicamente a los salarios informales, también vemos que se están recuperando muy rápido, más que incluso los formales, aunque es verdad que si vamos por ejemplo a este gráfico de acá, donde tenemos los salarios privados y los públicos, podemos ver que los públicos se están recuperando muy lento, lo cual tiene sentido porque básicamente el Estado está sobredimensionado y como por las leyes que tiene Argentina, el gobierno prácticamente no puede despedir a nadie sin que sea financieramente impracticable. Bueno, si no ajustas por cantidad, ajustas por precio. O sea, básicamente, si no podés despedir a los empleados públicos que no son productivos, bueno, bajás los salarios. No es la mejor medida de todas porque a la vez le estás bajando los salarios a empleados públicos que tal vez sí sean productivos, como por ejemplo los docentes, pero bueno, el gobierno hace lo que puede, ¿no? Y por último, a pesar de que todavía no tenemos datos oficiales, podemos ver algunos datos extraoficiales, como por ejemplo del Ditela, sobre la pobreza, donde claramente vemos que la pobreza ha tocado un techo y está empezando a bajar, obviamente no con el mismo ritmo con el que subió, porque así funciona la economía, es mucho más fácil destruir que construir, pero está bajando y aún así está bajando a un ritmo bastante acelerado, o sea, no es para nada lento. Probablemente en 2 o 3 años o incluso menos, la pobreza ya haya recuperado todo lo que perdió durante el ajuste de Milei. Así que sí, efectivamente, Argentina está saliendo de la recesión, aunque esto no quiere decir que tengamos el crecimiento económico a largo plazo asegurado. Argentina está saliendo básicamente de un piso súper profundo, donde con un par de reformas, que baje la inflación, que se desregule un poco la economía, que crezca el crédito y un etcétera de medidas más que nada de corto plazo, que tienen el perfil de recuperación, te sirven para, bueno, levantarte después de la brutal caída que sufrió nuestro país. Hay que ver si la Argentina puede romper ese umbral que hasta ahora nunca en su historia ha podido romper. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es lo que básicamente dice Milei acá en el siguiente fragmento. Esto no quiere decir que hayamos llegado a nuestro destino. Tampoco quiere decir que le hayamos puesto fin al esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al país que queremos ser, que es que sea verdaderamente una gran potencia mundial. Es demasiado lo que nos han quitado en las últimas décadas y no tengo dudas de que todos los argentinos con suficiente edad aún tienen el recuerdo de haber vivido épocas mejores. Pero sí quiero decir que de aquí en adelante todos los días vamos a estar un poco mejor que el día anterior. Y es que sí, esto todavía no ha terminado. Argentina no ha hecho, pero ni de cerca, la suficiente cantidad de reformas como para convertirnos en potencia o como para tener el crecimiento económico asegurado a largo plazo. No. Si Argentina no sigue haciendo reformas, eventualmente nos vamos a volver a estancar y va a venir otra crisis. Nuestro país sigue teniendo un gasto público muy elevado en relación al promedio de Latinoamérica. Además, Argentina sigue siendo uno de los países con menor libertad económica de todo el mundo. O sea, básicamente uno de los países donde más regulada está la economía. En general, el Estado sigue estando muy presente en la Argentina, mucho más presente que el promedio de países de todo el mundo en general y más que el promedio de los países de Latinoamérica. También hay muchos problemas puntuales en la Argentina que todavía no hemos podido resolver, como por ejemplo el tema del sindicalismo en Argentina, que hace muchísimo daño, o la coparticipación. La presión fiscal en Argentina, o sea, la cantidad de impuestos que se cobran siguen siendo altísimos, aunque eventualmente va a ser cero porque el programa de gobierno está funcionando. O sea, lo que veis es que Argentina todavía no ha hecho la cantidad de reformas que tiene que hacer para crecer en serio y no simplemente para recuperarte luego de una caída muy fuerte. Y esto es lo que dijo el presidente en el clip que te mostré. Todavía nos tenemos que seguir esforzando. No se está refiriendo a que la economía va a seguir cayendo, sino que simplemente a que hay que seguir haciendo reformas. Lamentablemente Argentina ha desperdiciado casi que un siglo en reformas económicas, casi 100 años de dar pasos hacia atrás. No va a ser fácil de revertir y todavía nos queda mucho por delante, pero efectivamente este es el camino. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like y puedes suscribirte y como siempre te mando saludos.